Los pedagógicos de probada eficacia se encargan de divulgar las enseñanzas no solo en Sutatenza, sino también en otros muchos lugares del país que así se benefician de esta campaña educativa. El sistema resulta también útil para la enseñanza de labores a las pequeñuelas. Radio Sutatenza fue un proyecto educativo popular liderado por el Monseñor José Joaquín Salcedo, fundado en 1947, después respaldado por la ACPO. Contemplaba un modelo educativo accesible para quienes tenían limitantes geográficas y económicas en las zonas rurales que les impedían acceder a educación escolar integral, siendo en ese momento el campo una de las zonas con mayor incidencia de analfabetismo en el país. La estrategia de Radio Sutatenza no solo se enfocaba en la transmisión de contenido educativo, sino que también promovía la participación activa de las comunidades. Los campesinos no eran simplemente oyentes, eran estudiantes que recibían materiales de apoyo, participaban en grupos de discusión y ampliaban lo aprendido en su vida cotidiana. Así, la radio no solo informaba, sino que transformaba. Desafortunadamente, la actividad radial de Radio Sutatenza cesó oficialmente sus actividades radiales en 1994. Tiempo después, surge el Museo Radio Sutatenza en la casa del padre José Joaquín Salcedo, en Sutatenza, Boyacá, con el propósito de preservar y difundir la memoria de este proyecto educativo. El museo empezó funcionando como un espacio para recordar y valorar el legado de la emisora. Posteriormente, la administración del museo pasó a manos de la Alcaldía Municipal de Sutatenza, que después entonces se encargará de su gestión como museo autónomo, autogestionado y comunitario. Y es que todo comenzó con una simple pregunta: ¿podemos convertir el movimiento en un mensaje? Así es como nació la idea del generador de memoria histórica. Así es como surge este proyecto, de la memoria y el espíritu educativo legado de Radio Sutatenza, de las voces que alimentaron por generaciones a esta necesidad de conocimiento, la tradición y la herencia inmaterial de la educación y el aprendizaje. Nosotros somos Chigüiros Team, un colectivo nacido del Laboratorio de Multimedia Experimental de la Fundación Universitaria Compensar. Nuestro nombre y emblema surgen del respeto y amor que tenemos por la fauna y la flora local, así como su preservación. Estamos comprometidos con la preservación de la memoria y el conocimiento ancestral de las zonas rurales, tan natural e importante como las especies que habitan estos territorios. Al iniciar con este proyecto nos pudimos percatar de que existen muchos referentes, así como formas dirigidas a la generación de electricidad renovable a través del movimiento de las ruedas de bicicleta. Entre varios proyectos referentes decidimos tomar como exponentes principales a los proyectos: bicicleta estática generadora de energía eléctrica como aprendizaje en el uso eficiente de la energía, del SENA, y aerogenerador portátil de bicicleta para biciusuarios de la ciudad de Bogotá, desarrollado por ingenieros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nuestro primer referente fue desarrollado en el Centro Agroturístico del SENA. Este proyecto consiste en la implementación de bicicletas estáticas equipadas con sistemas para generar energía eléctrica. Estas bicicletas serán utilizadas por aprendices en el gimnasio del centro, brindando una alternativa viable para el uso eficiente de la energía y promoviendo la conciencia sobre el consumo energético. El proyecto también busca integrar prácticas sostenibles en el entorno educativo. Por otra parte, el proyecto de la Universidad Distrital, presentado en el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería, ACOFI, propone el diseño de un aerogenerador portátil adaptable a bicicletas. Su objetivo es permitir que los ciclistas urbanos generen energía eléctrica mientras se desplazan, aprovechando el viento producido durante el movimiento. La iniciativa busca fomentar la autosuficiencia energética y promover prácticas sostenibles en la movilidad. Después de un minucioso análisis, concluimos que la forma más viable de desarrollar nuestra idea inicial era haciendo uso de una bicicleta, utilizando una estructura que la mantenga estática y desarrollar un circuito sencillo, que consiste en un motor dínamo alimentado por un movimiento de la rueda, conectada por medio de 2 cables a un emisor de radio FM, que contenga una tarjeta de memoria de audios intervenidos por nosotros mismos que puedan ser captados por cualquier radio que tenga disponibilidad para captar frecuencias FM. Para lograr transmitir nuestros mensajes fue necesario indagar en los componentes. Luego de ver los referentes, concluimos que la forma más simple de lograrlo era a través de un circuito sencillo que tenga un dínamo y un emisor de radio FM, cuya señal pueda ser captada por los radios cercanos al mecanismo.
Tras varias pruebas y en vista de que el dinamo que utilizaríamos inicialmente no funcionaba adecuadamente, decidimos empezar pruebas para realizar un dinamo casero, utilizando un motor de corriente directa reciclado de una impresora dañada. Al eje de este motor le pusimos un portabrocas, el cual gira con ayuda de la rueda de la bicicleta que permite la generación de energía para alimentar al motor, que a su vez va a alimentar al emisor de radio FM. Al hacer un dinamo casero tuvimos varias pruebas y errores, momentos en que no lo lográbamos. A partir de ciertos fragmentos recuperados de la memoria de Radio Sotatensa, quisimos rendir un homenaje al legado de la radio, a la música que se escuchaba día a día en los pueblos de Colombia, realizando un análisis exhaustivo de sus letras, comparando aquella época con la actual, otorgando una visión más amplia de los cambios que se ha atravesado de la sociedad a lo largo de la historia y cómo estos moldean nuestras costumbres y pensamientos. Gracias a este proyecto y a la materia de multimedia experimental, obtuvimos un gran aprendizaje y si bien disfrutamos del proceso de cada fallo, aprendimos a ser un poco más resilientes con la creación del proyecto, ya que este pues tuvo sus adversidades, las cuales supimos superar con creatividad y esfuerzo. Utilizamos 3 bicicletas distintas según su geometría. Adquirimos un dínamo por valor de 120.000 pesos que al final no funcionó, lo que nos puso en situación de solucionar mediante un motor y un sistema creado con abrazaderas para mantener al motor en su sitio mientras se pedalea. Y para concluir, nos acercamos mucho más a este importante patrimonio del país en materia de educación rural. Nosotros somos los latinoamericanos, diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo, porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto. Un francés puede ser más culto, pero un venezolano tiene evidentemente mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo, porque un francés es simplemente un francés y no más que un francés, pero un venezolano es un francés de paso y un noruego también, pero de paso un indio y de paso un negro también. Todo eso es. Nosotros deberíamos de usar ese derecho a la cultura que nos dio la historia. En la Colombia rural de mediados del siglo XX, cuando la educación parecía un privilegio lejano y los mensajes del mundo moderno tardaban en llegar al campo, surgió una voz distinta, empática, persistente. Esa voz era Radio Sotatensa, una emisora que no solo educaba, también proponía, cuestionaba, invitaba a pensar. En una época donde hablar de planificación familiar era casi un sacrilegio, Radio Sotatensa se atrevió a cantar lo que otros apenas se atrevían a susurrar. Una frase sencilla, casi inocente, pero profundamente revolucionaria. Esta canción, incluida en un vinilo educativo, abría un debate incómodo para los estándares religiosos y culturales en los años 70 y 80. ¿Es posible hablar de felicidad sin pensar en el tamaño de la familia? En aquellos tiempos, tener muchos hijos era parte del imaginario rural, símbolo de fortaleza, bendición y en muchos casos mano de obra. Pero Radio Sotatensa proponía algo distinto, el derecho a elegir, a pensar, a planear la vida. Y eso, en su contexto, era un acto de valentía. Hoy, en pleno siglo XXI, hablamos de derechos sexuales y reproductivos, de cuerpos autónomos y decisiones informadas. Y sin embargo, en muchas zonas rurales de Colombia la conversación sigue siendo difícil, a veces silenciada. Dentro de todo lo positivo que hizo Radio Sotatensa, crearon un vinilo en el que se habla sobre la procreación responsable. A continuación, escucharán un fragmento de la canción Si queremos ser felices, en la cual se cuestiona: si queremos ser felices, el número de hijos debemos pensar. Si queremos darles pecho, amor y comodidad, recordemos que por casa debe entrar la caridad. Más vale muy pocos bien alimentados que muchos con frío y abandonados. Más vale muy pocos bien alimentados y muchos con frío y abandonados. Más vale muy pocos bien alimentados y muchos con frío y abandonados. Más vale muy pocos bien alimentados y muchos con frío y abandonados. Más vale muy pocos bien alimentados y muchos con frío y abandonados.
En contraste, del mismo vinilo incluía otra pieza, Mi parejita, un vals que dibuja con dulzura el ideal de la vida en pareja. Mi parejita es nuestra adoración, nuestro gran amor. Una narrativa romántica que exalta la unión afectiva como refugio y motor de la felicidad, pero también una representación tradicional donde el modelo de la pareja es único, binario y permanente. Hoy, las formas de amar y convivir han cambiado. Parejas diversas, hogares múltiples, nuevos pactos de afecto y cuidado. Y sin embargo, esta canción nos habla de algo que sigue vigente, el deseo de construir vínculos genuinos, de encontrar amor en medio de la cotidianidad. A continuación, Mi parejita. Como dos estrellas alumbran la senda de lo porvenir. Qué bella mi parejita, mi adoración. Qué bella mi parejita, mi gran amor. Ella tiene tu misma sonrisa, él es noble como lo eres tú. Su presencia es un canto a la vida, mi hermosa promesa de renovación. Soy feliz porque estás a mi lado y mi vida alegra con tu sonreír. Tu bondad, tu belleza serena a mi alma le dan la alegría de vivir. Y no falta nada para nuestra dicha, no hay ningún vacío en el corazón. Nuestros hijos como dos estrellas alumbran la senda de lo porvenir. Qué bella mi parejita, mi adoración. Qué bella mi parejita, mi gran amor. Ella tiene tu misma sonrisa, él es noble como lo eres tú. Su presencia es un canto a la vida, hermosa promesa de renovación. Pero Radio Sutatensa no se quedó solo en el amor ni en la familia. Su apuesta más grande fue la educación. La Cartillita, una de sus canciones más recordadas, explica con ritmo y alegría la función de sus materiales didácticos. Con la cartilla en mano y el Radio Sutatensa hacemos guerra a la ignorancia. La cartilla como arma, la radio como maestra, la voz como instrumento de transformación. Para un campesino que nunca fue a la escuela, aprender a leer su nombre, firmar un papel o comprender una receta médica era una conquista inmensa, era dignidad. Escuchamos el eslogan de la radio que es Guerra a la ignorancia, una consigna que parece simple, pero encierra toda una revolución, porque quien aprende ya no vuelve a mirar el mundo de la misma forma. Quien comprende sus derechos, exige. Quien reconoce su historia, transforma. Guía nuestro bienestar con normas claras de higiene que dan salud general. En la noción alfabeto, la cartilla, hablemos bien, nos prepara en el idioma y amplía nuestro saber. ¡Agua! ¡Uepa! Campesinos estudiar y a progresar en cultura, con estas nuevas cartillas hay prosperidad segura. La tercera, cuentas claras, adiestrar al campesino en hacer su presupuesto y en gastar siempre continuo. La cuarta es muy conveniente y de valor positivo, por enseñar lo que vale nuestro suelo productivo. La quinta es el complemento de
la formación humana, ella elevará el espíritu en comunidad cristiana. ¡Anda! ¡Uy, uy, uy! ¡Hey, hey, hey! A estudiar todos las cartillas. Campesinos a estudiar y a progresar en cultura, con estas nuevas cartillas hay prosperidad. Guerra a la ignorancia. Para finalizar con otra canción movida, tenemos Guerra a la Ignorancia, una canción que invita a estudiar y escuchar a Radio Sutatensa para hacerle guerra a la ignorancia. Más de 4 décadas han pasado desde aquellos mensajes, y sin embargo, los temas de los que habla Radio Sutatensa siguen latiendo: la autonomía familiar, la educación rural y la dignidad campesina. Hoy más que nunca, recordarlos es necesario, porque aún hay muchos oídos que necesitan escuchar. Y hagámosle la guerra a la ignorancia, tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia, escuchemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. ¡Rico! ¡Epa! Van ofreciendo buena mercancía, que pronto nos dará buenas ganancias, porque nos libra de terribles males, al matar en nosotros la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia, escuchemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia, escuchemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. A estudiar todos, guerra a la ignorancia. Por liberar al pueblo campesino, se invitan a salirse de su atraso. No hay que olvidar, queridos compañeros, que siempre el ignorante es un esclavo. Tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia, escuchemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas, constancia, escuchemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. ¡Agua! ¡Ey, ey, ey! Todos los buenos padres de familia llevan siempre a su casa el campesino, semanario que enseña cosas nuevas y les sirve a los grandes y a los niños. Tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia, escuchemos a Radio Sutatensa, y hagámosle la guerra a la ignorancia. Tengamos nuestros libros y cartillas, y estudiemos con ánimo y constancia, escuchemos a Radio Sutatensa.